Hola, muy buenos días, tardes o noches, en función de cuando nos estés escuchando. Pues bueno, soy Azucena Caballero y quiero invitarte a nuestro podcast Hablemos de Libros, donde tengo hoy conmigo, y espero que vengan todas las semanas, a tres colaboradoras de lujo. Por un lado tengo a Elena Mayorga, escritora y divulgadora, que podéis encontrarla en su página, si no me equivoco, elenamayorga.com, y Exacto. que, eso es, y que es experta en literatura infantil y también en crianza y educación. Por otro lado, tengo a Mer Flores, que es doctora en lengua y literatura española, que además la podéis encontrar en su página web merflores.com, donde ayuda a escritores de todo tipo, es decir, tanto si escribes ficción como si escribes no ficción, cualquiera de los ámbitos te va a poder ayudar. Y no importa si escribes un libro, si escribes para tu blog, si necesitas escribir textos largos, textos cortos, o no importa, o sea, da igual lo que tú escribas, Mer te ayuda. Y en tercer y último lugar, tengo a mi queridísima socia Mireia Long, que es el 50-50 de absolutamente todo lo que hago, que es fundadora y codirectora de pedagogiablanca.net, mamamarketing.net y mujeresempoderadas.org. También es escritora, también es autora de varios libros, directora también de otro, y bueno, pues os podría estar aquí hablando 3 años de ella, lo voy a reducir aquí, pero bueno, hace muchas cosas y creo que es un equipazo de lujo. ¿Y para qué hemos venido hoy? Para hablar de uno de nuestros libros favoritos, Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Así que lo primero que voy a hacer es pedir a cada una de las invitadas que expliquen qué es lo que más les gusta de ese libro. Elena, ¿qué es lo que más te gusta de Jane Eyre? Jane, para mí es un personaje fantástico, con una resiliencia, una fuerza y una potencia que alucinas cuando ves que está escrito hace 200 años y dices, ¿qué valor tuvo esa mujer al escribir esa mujer, o sea, ese personaje femenino que puede ser completamente actual, con esa fortaleza, vamos, increíble? Mer. A ver, yo aparte de lo que ya muy bien ha dicho Elena, a mí me fascina que siendo un libro que tiene ya tantísimos años y que además es un libro bastante grueso, sin embargo, se lee con una facilidad, tiene una prosa fascinante para la profundidad psicológica que consigue este libro. A mí me fascina el estilo de Bronte. Mireia. Bueno, a mí me encanta la evolución, cómo ella en una sociedad que la está conduciendo y en una situación personal que la conduce a ser abnegada, sumisa, aceptar las penalidades del destino, no está dispuesta a llevar la vida que han programado y busca caminos para sustentarse a sí misma y poder expresarse con autenticidad. Eso es algo que me parece fascinante del personaje y que es parte de estas escritoras inglesas que de una manera u otra, sin romper con todos los estereotipos de la época, porque era una ruptura demasiado difícil, sí que transmite a las mujeres que pueden ser dueñas de su destino. De hecho, Jane Eyre ha sido uno de las novelas que se considera una de las primeras novelas feministas. Sí. Sobre todo porque, a ver, siendo escrito en época victoriana, bueno, se considera el primer libro, no la primera, de las primeras, porque no es la única, pero de las primeras novelas feministas. Se considera incluso antivictoriana, porque aunque nosotros lo vemos, nos parece todo como muy polite, pero os recuerdo que ella se niega a obedecer, ¿no? Ella lucha contra muchas de las cosas. Y eso por un lado. Y por otro lado, tiene un componente sobrenatural que también va en contra de la buena moral cristiana victoriana, aunque a los victorianos les encantaba lo sobrenatural, ¿eh? Y empezó a ponerse de moda en esa época las tablas de Ouija, etcétera, todo eso les fascinaba, y las mediums y tal, pero la novela. Entonces, es fascinante. A ver, a mí lo que más me gusta de Jane Eyre
es todo. A mí es que me encanta ella, es que, claro, yo podría estar aquí, o sea, es ella, pero no solo ella, y me encanta lo descriptivo que es el libro, cómo reconoces o conoces costumbres. A mí, a mí me encanta la literatura costumbrista, me chifla. Entonces, bueno, de hecho yo me acuerdo, yo como soy ya una antiguaya, yo hice Bupicou, ¿vale? Bueno, creo que vosotras también, aquí somos todas antiguayas. No sé si a vosotras os tocó o no, pero a mí en COU me tocó, entre otros libros, tener que leer los artículos de Larra. A nadie le gustaban en la clase y a mí me encantaban. Yo estaba enamorada de ese contenido y me parecía la monda gachonda. ¿Por qué? Porque era conocer, ¿no? y profundizar en las costumbres y en vidas cotidianas. A mí soy una apasionada de lo cotidiano. Y esta novela mezcla lo cotidiano con lo excepcional, ¿no? Incluso con lo fantástico. Y creo que eso también es algo que me gusta mucho. O sea, me encanta ella, me encanta la capacidad que tiene de romper el libro con estereotipos, pero al mismo tiempo me encanta ese desmenuce de lo cotidiano, ¿no? Y me gusta mucho también toda la parte emocional que tiene, la carga emocional que tiene el libro a través de todos los personajes, ¿vale? A través de todos, empezando por Jane, siguiendo con Rochester, con la nena Adele y por supuesto luego llegaremos a uno de nuestros grandes temas favoritos, que yo sé que a Mireia le fascina, La loca del ático. Eso es un temazo. Buah. ¿Vale? Yo quería destacar algunos pequeños datos sobre Jane Bronte, para que, ahí digo Jane Bronte, Charlotte Bronte, la autora, sobre Charlotte Bronte, por si hay alguien que está por aquí y dice, muy bonitos los libros y todo, pero no tengo ni idea de quién es Charlotte Bronte, ni tengo realmente muchos datos, ¿vale? Entonces, nada, voy a dar 5 pinceladas, ¿vale? Perdón. Lo primero que quiero contar es que ella nació en abril de 1816, ¿vale? Y, perdón, y murió muy joven. Ella murió cuando solo tenía 38 años, murió en junio de 1854, y da el dato de que además murió embarazada. Ella se había casado hacía poco con un clérigo, ella era hija de un clérigo, y pues el tema está en que estaba embarazada, empezó a tener náuseas, empezó a encontrar mal, y con las náuseas, encontrarse mal, la malnutrición, etcétera, se deshidrató. Y fue la causa de la muerte. O sea, la causa de la muerte fue la mala nutrición y la deshidratación a causa de ello, junto con el problema de el embarazo, ¿vale? Entonces, no, perdón, que me he equivocado. En junio de 1854 es cuando se casó. Ella muere, yo decía, uy, qué joven. Bueno, ella muere en el 31 de marzo de 1855. Perdón por el lapsus, me he confundido la fecha del matrimonio con la de la muerte. Pero vamos, que se la cargó rápidamente lo de casarse. Sí, se casó en junio de 1854 y muere el 31 de marzo del 55, ¿vale? Entonces, bueno, pues incluso lo de casarse con el clérigo no lo debería haber hecho nunca. No, incluso se comenta que podría haber tenido tifus, etcétera, ¿vale? Y bueno, es muy fuerte. No sabemos porque, claro, puede ser una eclampsia. Sí, hay quien decía que también podía tener tifus, ¿vale? Claro. De hecho, fijaros que su padre sobrevivió a la esposa, que murió cuando ella tenía 5 años, cuando Charlotte tenía 5 años, y a sus 6 hijos, porque Charlotte tuvo 5 hermanos más, 2 chicos y 3 chicas, más ella 4, y todos murieron, algunos de niños, 2 de ellos de niños en la infancia y los demás muy jóvenes, y a pesar de que murieron todos súper jóvenes, como veis ella murió a los 38, sus hermanos murieron antes de llegar a esa edad incluso,
bueno, pues tanto ella como las dos hermanas, entre comillas, más longevas de la familia junto con ella, todas fueron grandes escritoras. El tema de la muerte de ella o de los hermanos es algo muy significativo, yo creo, también de la época. Y el hecho, lo he comentado porque creo que también el hecho de que muchas de sus hermanos hayan ido muriendo, incluso desde que ella era niña, creo que han tenido efecto en el libro de Jane Eyre. Claro. De hecho, si os acordáis en Jane Eyre, ¿os acordáis cuando muere la amiga estando en el orfanato? Oh, sí. Como sus hermanas. Eso es súper significativo, ¿no? Como las hermanas, ¿no? Que habían muerto. De hecho, se suele decir que el colegio donde ella estuvo interna junto con sus hermanas aparece reflejado en Sí. Lowood, en Sí. Jane Eyre. Así es. Es verdad, Lowood Institution, que era para hijas de clérigos, ¿no? Y sale reflejado eso. Yo creo que sale reflejado esto, y también cuando ella trabajó como maestra y gobernanta, ella fue maestra y gobernanta, y creo que, ¿sabes eso de que cuando eres alumno dices vaya mierda, pero luego trabajas de profesor en un instituto, vas al claustro y dices vaya mierda, qué personal hay? ¿Vale? Ya sé, not all teachers y todo lo que queráis, pero esa experiencia la conocemos. Pues yo creo que hay mucho de ambas experiencias en la parte del orfanato, ¿vale? Que me parece súper importante. Y incluso yo creo que tiene de autobiográfico también la historia amorosa. sí. Solo por eso digo, hizo mal porque ella se casó con el clérigo. Ya. Tenía que haber casado con el que le gustaba de verdad. Seguramente. Ya te digo, totalmente. Y luego quería comentar una cosa. ¿A vosotros qué opináis? O sea, Jane Eyre cuando salió fue de estas novelas que fue exitazo inmediato. O sea, triunfó, nada más salir. Pero lo publicó con un seudónimo. Se hizo llamar Currer Bell. ¿Creéis que se hubiera firmado como Charlotte Bronte en lugar de como Currer Bell hubiera tenido el mismo impacto? ¿Estaban teniendo impacto otras autoras? Yo creo que no, que, a ver, eran conscientes las escritoras de esa época, como somos también conscientes, o deberíamos serlo las mujeres de ahora, que respecto al trabajo de una mujer siempre va a haber una hipercrítica, igual que hay una hipercrítica también en lo personal para las que son políticas o representantes públicos, y en el caso de las artistas, la desvalorización es brutal. Lo podemos ver en pintura, lo podemos ver en música. Cualquier trabajo de una mujer se considera menor o se critica muchísimo más, se ridiculiza utilizando comentarios misóginos sobre su aspecto o su forma de vida, y me imagino que hace 200 años era muchísimo más potente, y además de querer proteger en cierto modo tu privacidad. Brutal. Y más en esa sociedad victoriana, ¿no? Que todavía era como el gineceo griego, la mujer ahí encerrada en la casa y casi solo podía trabajar si estaba ahí muriéndose de hambre, ¿no? Ella consigue un trabajo y formarse, que eso es también revolucionario. Las lectoras están diciendo, yo puedo trabajar y me puedo mantener y no tengo que depender de nadie. Eso es que es muy revolucionaria la novela en muchos aspectos, y no me extraña que se considere feminista. Claro, y Jane, de hecho, tiene dos trabajos en la novela, Jane Eyre. Primero trabaja de maestra en el mismo orfanato. Exacto, sí. Y luego de institutriz en la mansión de los Rochester. Es curioso además que las tres hermanas Bronte que escribían, las tres lo hicieron con seudónimo masculino, además con el mismo apellido, con el apellido Bell, que es el apellido del que luego sería su marido, además. Sí. Es verdad. Es que el marido era un amigo de su padre y claro, pues ella se ve que se inspiró pues en las amistades que conocía. Claro. Así es. Pero es curioso que eso, entre las tres hermanas encontraron un medio de subsistencia en una época en que las mujeres lo tenían
dificilísimo, porque el hermano, que era el que había un poco tirado de la familia hasta ese momento, ya no podía hacerlo, y cogieron las riendas entre las tres y salieron adelante. Eso es admirable. Es así, es así. Yo os iba a preguntar, porque queremos hablar un poquito más de Jane Eyre. ¿Qué tenéis que decir de Rochester? A mí me produce ambivalencia, porque por un lado comprendo en la novela y todo, pero hoy en día, madre mía, que le saca 20 y tantos años, que abusa de poder, ¿no? A ver, Porque hoy en día sería toxiquito. vamos. Ya no pueden poner a Fassbender en... Eso, por guapo que sea, pero... Lo fueron lo fueron mejorando, ¿eh? Que Sí. Orson Welles, lo mismo era la bomba en su época, pero en fin. Sí, no, era un hombre. Pero claro... Timothy Dalton, este no estaba mal, ¿eh? Ese no estaba mal. No. Demasiado guapo para el papel, porque sí. en la novela no es tan guapo. No. Y Fassbender, quiero decir, es como, pues no te vas a quejar. Es como cuando pusieron a Viggo Mortensen haciendo de Aragorn. Uy. Era demasiado guapo, era. ¿Te vas a quejar? Para nada. No. Pero, venga, bienvenido sea. ¿Vale? Pero claro, que es así una posición de abuso de poder de una chica tan joven que no tiene familia, que oye, que hoy en día se da todavía eso de los mayores que se van con las jovencitas. Muchísimo. Y ahí, pero como ella es tan potente, por eso adoro la novela. Él me da un poco de repeluco. Claro, y yo digo, pero en la época ¿se le vería con repelús o se le vería maravilloso en la época? Claro. Bueno, en la época era muy habitual el matrimonio entre hombres mayores y chicas jóvenes. Claro. Y además estaba tan mal visto socialmente como ahora. Y en la época, cuando lo leen, yo creo que ahí además había un plus de que, oye, él desde que me parece maravilloso porque él elegía a la institutriz feucha, inteligente, interesante, por encima de, vamos a llamarla, la pija gilipollas. Claro. ¿No? Y que solo quería su dinero. Hombre, también está la parte interesante de Jane, que cuando ya es rica, va y ahí sí que vuelve con él. O sea, ahí debe haber como mucho feeling entre ellos, que... Sí. Ya, pero vuelves y también es como, en fin, porque amamos a Charlo, pero es como... Vaya, yo creo que en estas novelas... ¿Tu lío? Y sé que me vais a odiar. Legítima y pariendo no sé cuántos. Es que es como, vaya percal que tiene... En estas novelas, en muchas novelas sucede que en estas de novela romántica costumbrista del 19, de mujeres, pero en muchísimas novelas y películas, historias que podamos ver, hay una historia que no se cuenta, que no aparece en ningún momento, que no solo los personajes no son conscientes de ella, sino que los escritores no son conscientes de lo que hay por debajo y los lectores tampoco, que son las historias de abusos, en algunos casos abusos sexuales o abusos psicológicos, machismo, maltratos, enganches a personas que tienen comportamientos tóxicos. Incluso eso se termina convirtiendo en profundas y apasionadas historias de amor. Pero es que en Jane Eyre todos los hombres son chungos, porque el otro que al principio evidentemente que rescata y que es majo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿St. John's? St. John's, el primo. Primo, sí. Parecía maravilloso. Él se quería ir a su misión a la India, usar la pasta de ella para su misión y llevársela, así ella estuviera delicada, a tomar por culo. Era horrible, todos son horribles. Entonces, son historias románticas que terminan, posiblemente ya bebiesen de un paradigma de héroe romántico, de hombre del que enamorarse, pero esos hombres de los que ellas se enamoran o son tóxicos, manipuladores, un poco o sea, como que me hago el mártir, que este es el ejemplo. O sea, otros son el malote de la moto. Hombre, algún día hablaremos de cumple por las cosas de su hermana. Has leído el pensamiento, porque me he hecho el novio traficante. Porque... o sea, ya hablaremos de eso otro día. Yo creo que convierten esos personajes y incluso otros personajes maravillosos que ya me podéis echar, pues son un poco capullos. Sí. Yo creo que era la forma de ella... No sabes de quién hablo, ¿no? No vamos a hablar ahora de Orgullo y Prejuicio.
Pero que Pero claro, convierten en héroes románticos a hombres que, como al final se quedan con ellas y como en teoría las aman, y hombre, no son tan horribles, parece que Claro. hay que perdonarles o hay que amarlos a pesar de esos comportamientos que no son respetuosos o igualitarios. que son horribles. Y ellas, en el fondo, a través del amor, pues los quieren redimir. Claro. No se libran. A ver, estas chicas, la mayoría de ellas o se casaron ya en último momento o evitaron todo lo que pudieran el matrimonio, porque en el fondo sabían que el matrimonio siempre era una relación en la que la mujer Desigual. era La desigual. sumisión, claro. Era desigual. Pero claro, la cosa romántica es como podían vender las novelas, que si no, ¿cómo van a vender una novela diciendo, es que era la excusa, ¿no? No, a mí me parece muy interesante además porque utilizan el romance, pero en el fondo Jane Eyre se nota mucho. Claro. O sea, el romance existe, pero la historia de ella no es solo el romance. No, y mete ahí. Interesante que luego se ha tomado ese romance para, a ver, la institutriz que va a casa del señor con algún secreto oscuro, quiero decir, esa la he leído yo varias veces, claro, y película. Más o menos sexo. Sí. De hecho, voy a aprovechar y voy a meter otro tema que yo quería meter, que es en Jane Eyre se forjan muchos mitos que vamos a ver repetidos una y otra vez en la literatura y por extensión en cine, televisión, etcétera, una y otra vez, y provienen de ahí. Uno es el que ya ha apuntado Mireia, el de la institutriz y con el señor, ¿verdad? Ese es uno. Otro es el de la mujer que desde lo más bajo, con su esfuerzo y capacidad, logra superarse a sí misma y superar todos los baches. Otro es el de la loca del ático. Ay. Otro es el que ya apuntaba Mireia, el de esos hombres que hacen algo muy malo, pero las mujeres lo aceptan y le redimen, ¿vale? Porque recordemos, antes de hablar de la loca del ático, acordemos cómo descubrimos que existe la loca del hábito. Se estaba casando. Estaba casándose con ella. Es muy fuerte. O sea, le había mentido, engañado, etcétera. Ahí todo el mundo callado y de repente aparecen allí el cuñado, y el abogado diciendo, ¿no? Eso tan maravilloso de si alguien tiene algo que hable ahora o calle para siempre. ¡Hola! Aparece. No. A mí una cosa que siempre me llamaba la atención de Jane Eyre es que ella ha tenido ocasiones y ha visto cosas que pueden hacerle rechazar al señor Rochester. Sin embargo, el motivo por el cual al final lo rechaza es simplemente por estás casado y esto no es ético. Y ya está, y me voy por eso. Bueno, pero estás casado, no es ético, no. Es que no me puedo casar si estás casado. Claro. Ni por haberle engañado, porque el engaño tiene miga. No veas, vamos. Y cómo lo descubre, ni por supuesto ese misterio tan extraño que hay en la mansión, que además una noche aparece el cuñado, el que todavía no sabemos que es el cuñado, apuñalado, y ella se dedica a encubrirlo. O sea, y el incendio para darte cuenta de que ese señor no mola. Y el personaje ese de la cuidadora, ¿cómo se llamaba? La señora Pooh. La Pooh. Yo creo que por eso esta historia habla sin que nos lo diga, y yo no sé si ella era consciente o no, de una historia de maltrato y de un maltratador. De hecho, ya sabe Azucena que yo tengo la teoría de que mucho rollo contaban de que la chica ya estaba loca, que la volvió loca él, que era un capullo. Pesado. En la novela, estrictamente en la novela, se supone pero que es algo genético porque su mujer y todas las mujeres de su familia, a partir de cierta edad, desarrollan un desequilibrio. Ya, pero claro. Estrictamente en la novela. Claro, sí, pero es lo que os digo, lo que cuentan, ¿por qué ella no se da cuenta? Porque ¿cuántas mujeres hay que estamos educadas o no queremos ver las señales de que esa pareja es tóxica? Hasta que ya la cosa explota y dices, bueno, es que esto ya no se puede ocultar, pero ¿de verdad no te has dado cuenta? Y en esa situación, claro, y en esa situación además,
juegan todo el rato en la novela con algo que pasa mucho, que es el deseo de que te elijan. Sí. Y toda la novela, ella está ahí creyendo que él va a elegir a la otra, que es la que Claro. por rango, posición, etcétera, le corresponde. Ella es la institutriz. Ese es otro mito que se repite, el de los celos, el de elige a la pobrecita, ¿no? En vez de a la otra. Sí, Betty sí, la sí. fea. Claro, Es Betty la total, Fea, total, sí, exactamente, totalmente. a lo largo O, de ¿cómo se- siglos. sí. Es O, así. espérate, ¿cómo se llamaba esta tan buena? Una Vamos a ver. peli de Melanie Griffith. Ah, Armas de Armas de mujer. mujer. Armas de mujer. O Cierto, sea, cierto. en el fondo, estas historias están en la intrahistoria, en el punto, o sea, la base de un montón de otras historias que nos cuentan sobre las mujeres, su desarrollo y finalmente la elección del amor del hombre inadecuado. Claro. Claro. De hecho, Jane Eyre yo creo que tiene influencia en millones de cosas y que la podemos ver en... O sea, de hecho, si hiciéramos un estudio que no hemos hecho, nosotros hemos venido aquí sin hacerlo, podríamos detectar en cuántos sitios y lugares se nombra a Jane Eyre, cuántas veces aparece, porque os voy a decir una cosa que yo ahora, de memoria, pues no me acuerdo, pero yo sí he leído en otras novelas referencias directas a Jane Eyre, ya sea nombrando a algún personaje como a Rochester o tal, ¿vale? La única que recuerdo, y es porque ya lo tiene hasta en el título, es la del caso Jane Eyre de Jasper Forde, y porque además estuve no hace ni un mes en una masterclass con él. Es maravilloso ese Claro. libro, ¿eh? Es maravilloso, pero ¿por qué Forde coge a Jane Eyre y elige que roben a un personaje de dentro del libro, etcétera? ¿Por qué lo hace en Jane Eyre? Porque Jane Eyre es un clásico maravilloso que traspasa el tiempo, que todavía a día de hoy lo podemos leer y disfrutarlo. Porque, oye, hay clásicos que sinceramente no sé por qué son clásicos. Que, oye, tuvo su momento, estuvo muy bien, pero igual habría que empezar a renovar los clásicos. Claro, No total. queremos volver a leer Moby Dick, que eso no es un clásico. Claro, Que pero es eso es, claro, truño. O sea, no nos gusta, nos aburre. O sea, súper hay patriarcal, el tío claro, loco que se obsesiona con la pobre ballena. A mí nunca me lo pude leer porque me pero daba que es un pena la coñazo. ballena y decía, ese Pobre tío es un animal. psicópata. Además, es un Exactamente. coñazo. O sea, Sí, 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 aquí es. hubo 4 que decidieron, quiero decir, que nos hagan macroacadémicas mundiales a nosotras y nosotras ahora vamos a decidir cuáles son los clásicos. Claro. Y yo voy a decidir que es clásico lo que a mí, por A, B y C, porque tiene tal estructura, tal cual, me apasiona. Mira, para ser clásico, además de que tenga una buena estructura, del lenguaje que usen y tal, tiene que emocionar, tiene que tener algo que pueda perdurar en el tiempo, tiene que hacer que nos valga la pena leerlo. Oye, Shakespeare, aun con cosas mejorables, porque claro, ahora con la distancia dices, madre del amor hermoso, madre del amor hermoso, aquí hablamos de la época victoriana, chatis. Ya ves, vamos para atrás. Que hay, madre del amor hermoso. Aún así, es fascinante. O sea, Macbeth es fascinante. Es fascinante. Total. Hamlet es fascinante, o sea, perduran y se pueden readaptar y tal. Pero hay otros libros que son clásicos porque le dio la gana a algunos académicos de donde fuera en su día y son coñazos. Total. ¿Me entiendes? Y que al final un académico es una persona como las demás que mea y caga. Realmente un señor viejuno. ¿Sabes? Que no siempre Académico. Entonces, pero Jane Eyre es un clásico bueno de verdad, que sí que supera el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque considero que tiene temas que a día de hoy nos siguen siendo relevantes, porque la estructura es cojonuda, porque tiene unos personajes muy bien hechos, porque es maravilloso y porque encima, oye, yo no soy capaz de saber si el libro es perfecto o no, no lo sé, pero me da igual. Y eso es lo que tiene que tener un clásico, que en el fondo te da igual, que lo quieras leer, que no te importe, que sea un libro que no te importe releer, ¿vale? Y que te aporte. Y, oye, y por favor, y que sea entretenido. Ya está bien de que queráis que los clásicos sean peñazos que no se ven ni el tato. Que no le interesan a nadie. Claro, entonces, esto es un clásico porque, entre otras cosas, tiene algo que lo hace ser un clásico, que es entretenido y quieres volverlo a leer. Claro, no sé, ¿qué opináis? Hablar, que si no me pongo a hablar de Jasper Forde. No, totalmente, que es súper motivador. Y yo quería, antes de que se nos vaya el tiempo, decir
que hablemos de esa escena donde Jane Eyre con 10 años se enfrenta a su tía y le dice todo. Maravillosa. Es que eso puede ser una niña empoderada de hoy en día, con lo Yo que ahí está me enamoré pasando. de esa novela. Uy, mira, se me pone la Totalmente. piel de gallina porque digo, esa niña ahí que se le ha muerto el tío, que la han tenido encerrada que en el cuarto fantasmagórico, y esa mujer tan malvada, y ella todavía tiene la presencia de decir, eres mala y me has tratado muy mal y te va a ir muy mal en la vida. Qué mala era esa mujer, Pero era ¿eh? mala, Era cruel. Mala sin era mala motivo. hasta la última, porque Sí, cuando sí. muere, o sea, la carta que había recibido del tío de Jamaica, Yo. eso es un poco en plan de, lo hizo un mago, ¿sabes? Aparece el tío sí, de Jamaica que te deja la Sí. mano. Pero bueno, Hombre, todos tenemos un tío en Jamaica. ya, pero tú me entiendes. Pero bueno, está bien. Madeira. No, pero es brutal. La Y niña leí es la brutal. carta y no la llamó ni se lo dio cuando todo, o sea, era lo peor esa mujer, era Es absolutamente, horrible, cruel. absolutamente despreciable, ¿eh? Pero Claro eso que es algo muy, muy impactante de esta novela, el ver cómo primero tan pequeña tiene ese carácter, digamos, indomable, que es capaz de mantener su autenticidad a pesar de todo lo que la están machacando, pero es que esa niña crece y no decepciona porque sigue manteniendo, a veces eso, mete la pata y se equivoca, pero sigue manteniendo, es fiel a sí misma. Y tiene eso. claro lo que quiere y lo que no quiere. Y lo va haciendo. Eso es fascinante, este personaje. Sí, a mí también me parece algo impresionante. Sí, increíble. Y a lo mejor la tía esta malvada es la contraposición a la mujer moderna que quería mostrar Charlotte Brontë, ¿no? Es decir, esto es lo que tenemos que aspirar, no a la otra que está totalmente aceptada y asimilada en el sistema y que es cruel, malvada, pero todos piensan que es maravillosa porque es rica y tiene su posición social. Es magnífico, Ana. De hecho, cuando ella regresa, están ahí las primas, ¿vale? Las primas te dan pena. O sea, Sí, las sí. primas que han hecho todo lo que tocaba, que se quedan con su familia, que todo está bien integrado, tienen vidas grises, absolutamente Sí. anodinas, ¿no? De Ah, hecho, no. antes de empezar a grabar, como somos unas frikis de lo nuestro, Elena comentaba, acuérdate de la prima que se dividía el día por bloques de tiempo, que era una maravilla la tía. Oye, que la tía le iba Eso- fenomenal. Eso era maravilloso, pero aún así eran unos bloques de tiempo que daban pena. Sí, la pobre, sí. Eran vidas absolutamente ¿Qué? anodinas y Y solitarias. vacía, ¿no? Y Sí. muy vacía. Entonces a mí ahí me gustó mucho porque una parte del mensaje que yo intuía era encajar en el sistema no significa que vayas a ser feliz, significa que encajarás, como estás, Exactamente. anodina. Que te atrevas a ser quien tú eres y a ser auténtica, te puede proveer de muchas experiencias y de una vida que con sus más y sus menos, porque también Jane tiene muchos menos, Claro. te va a hacer vivir o sea, en mayúsculas, o sea, te va a... Que tu vida realmente tenga sentido para ti misma y puedas aportar algo. A ver, es que hay que pensar, es muy, muy duro pensar en la verdadera vida de todas esas mujeres. Es La tremendo. mayoría de ellas debían casarse muy jóvenes Sí. y debían casarse con hombres mucho mayores, elegidos por una cuestión económica y de estabilidad. Y entonces, bueno, podemos pensar, bueno, pero eran matrimonios que si él era buena persona y tal cual. Mira, es que se acostaban con ellos. Ya, pobres. Son miles de mujeres cuya vida sexual eran violaciones. Total. Sí, sí. O sea, esa es la realidad, porque Total. no, bueno, ellas pensaban en otra cosa y le dejaban hacer, perdona. Sí, pero bueno, claro. No sé, pero que te metan un pene. No, sin eso estar comunicada, tiene que decir un hombre. O sea, Vamos, eso vamos, de claro. Ana, puede decir que él piense otra cosa mientras yo le meto un palo con pinchos, ya que nos ponemos. Claro. Para que sea más excitante la cosa, por el culo. a estas niñas les metían un pene Que sin sepáis que ahora comunicar, sin No puedo poner que es para todos los públicos. bueno, todos los públicos. Tenían relaciones sexuales durante toda su vida, Ya ves. sin saber nada sobre el sexo, porque eran las Nada. mujeres ignorantes, y sin tener ningún afecto ni atracción por esa persona. Por eso
aunque no nos guste mucho el Rochester, ¿por qué reivindica el amor? ¿Por qué te tienes que casar con el hombre al que amas? Y pues porque sea más bueno, más listo, más no sé qué, es que toda esa parte de superviolencia la sufrían y las marcaban. Por eso era tan importante que puedas tener un trabajo, porque si tú te puedes mantener, puedes elegir libremente si te casas o no te casas, pero si no te puedes mantener, oye, pues mira, es que tienes que comer. Jane elige, Claro. Jane tenía 2 pretendientes y ella elige Claro. lo que quiere hacer con su vida. Claro. De hecho, como en ese momento ya era rica, podía hasta haber pasado de todo. Haber Totalmente. pasado. Es que Jane ama a Rochester. Sí. Claro. Claro. No sabemos por qué, lo que le ha llegado, pero tiene su feeling. Sí. Pero lo que dice Mireia es así, porque acordaros que muchas no podían ni ver su cuerpo, los tapaban para esas relaciones con esos horrendos Claro. camisones enterizos, y Y el eso- tío se iba luego por ahí, la dejaban en el Eso campo, no se se iban a puede Londres. escribir, no se puede decir, ellas no lo podían ni siquiera pensar ni verbalizar, pero era una realidad. Oye, Horrible. Es decir, no reiréis, pero es que no hace falta irse tan lejos. Una de mis abuelas, que nació en 1910, y la casaron con 17 años. Ella, en su noche de bodas llevaba un camisón de esos. claro. Ya ves, fíjate, es que es Y horrible. la elección de que se casasen joven y con un hombre más mayor y con una cierta posición, en el fondo ni siquiera no era una acción para hacerles daño. Era, madre mía, menos mal que mi hija va a tener una vida, No, una buena vida. Sí. Ella decía que que la guerra civil que trajo tanta desgracia, incluida ella, pero le trajo una alegría. Envidió. Claro, claro. Y yo creo que es algún personaje, ay, que estuvimos hablando la semana pasada de Orgullo, Prejuicio y tal, las que mejor viven son las tías ricas. Otras distinto, eso fue Eso. de las pioneras, Pues tienen que que verlo, también pueden ir a la pioneras, pionera. eso. Pues se habla, Yo ¿no? luego lo voy a enlazar abajo también. Jane Austen habla como la condición ideal es ser rica y viuda. Claro. Claro. Rica, viuda o soltera. A ver, que vosotras, Hombre, como como le conozco llaman. vuestros 3 maridos, me gustan vuestros 3 maridos. Pero en general, Sí, las mujeres casadas tienen, a partir de cierta edad, un deterioro de la salud física, mental y emocional enorme. Son las mayores consumidoras de calmantes, antidepresivos, sí, y hoy en día, sí, hoy en día. porque sigue habiendo un sistema que hace que sobre ella recaiga Una todo carga horrible. un agotamiento, porque antes por lo menos estabas en casa, pero es que ahora te vas a trabajar 10 horas fuera de casa. Claro. Y luego realmente el peso es muy grande, porque pues la mayoría de los hombres no están Así es. deconstruidos. Entonces, cuando son jovencicos, en la facultad son todos buenos, pero cuando van cumpliendo 40 y 50, claro, Y no solo es la se edad, nota en ellas. y no solo es la edad 10, cómo puede transformarse una relación cuando llega la maternidad. Sí. La Claro, paternidad. eso es otro Yo punto. siempre digo que la gente no lo sabe, pero cómo tu pareja se comporta en el primer año de vida de vuestro hijo va a definir Totalmente. muchas cosas. Así que a lo mejor lo aguantas un poco más, pero ya te digo que si en el primer año no has sido, entre comillas, buen padre y buen marido, Qué le vas va. a acabar dando puerta. A mayoría se les nota ya en el Deberías. embarazo. O deberías darle puerta. Que algunas cuando en el embarazo no te cuidan, Claro. pues si en el embarazo nos cuidan, Sí, malo. ya es mala señal. Sí, así es. Queridas, esto es muy interesante, pero hay que ir terminando. Entonces, lo que voy a hacer es que para terminar, cada una digáis a quién le recomendaríais que leyera Jane Eyre. Elena, ¿a quién le recomendarías que leyera Jane Eyre? Pues yo a todas esas mujeres que hemos estado hablando justo, que tienen entre 45 y 55 años, están viviendo un supuesto amor, pero es su pareja es un plasta y no hay quien lo aguante,
quítatelo de encima y disfruta de la vida, que hoy en día tenemos muchas mejores condiciones higiénicas, podemos comer, podemos trabajar y nos queda mucho por delante a Muy ese bien. tipo. Y que disfrute leyendo Jane Eyre. Exactamente. Mer, Y del ¿a quién se sexo. lo recomiendas? Y disfruten del sexo sin pijama. Eso, y sin pijama, ni nada. Mer, ¿a quién se lo recomiendas? Pues mira, yo precisamente creo que se lo recomendaría especialmente a mujeres más bien jovencitas que puedan reflexionar sobre la experiencia de esta mujer, de Jane Eyre, y sacar conclusiones, que es un tema tan vigente y tan actual que creo que merece la pena que no lleguemos muchas veces a la madurez, a la vida adulta plena, y de repente nos demos cuenta de decir, madre mía, si yo esto lo hubiera sabido con 20 años. Pues ahí lo tenéis, en un libro muy facilito de leer, además, porque es que se lee con mucha facilidad. Es muy bonito. Así es. Mireia, ¿a quién se lo recomiendas? Pues mira, Elena se lo ha recomendado a las mujeres de entre 40 y 50, Mer se lo ha recomendado a las jovencitas, pues yo se lo voy a recomendar a las madres de niñas, para que recuerden que sus hijas necesitan su apoyo y su confianza para poder tener vidas plenas y independientes económicamente. Que el amor no nos haga olvidar que necesitamos ser independientes económicamente para poder seguir siendo libres. Pues yo, para finalizar, se voy a recomendar a los que nos quedan, que es a los hombres. Exacto. Que necesitan leer Jane Eyre, porque muchas veces, ¿no? La frase es atípica de, yo no entiendo a las mujeres. Igual es que te has esforzado poco, querido. Entonces te voy a invitar a que leas Jane Eyre, que es una obra maravillosa y magnífica, que te va a dar muchas claves psicológicas y emocionales de cualquier mujer. Te estoy haciendo un favor, macho. Sí. Además, como tú, te sirve hasta para ligar, como tú puedas de verdad hablar, pero hablar de verdad. No hacer esas chorradas de mi libro favorito es El Principito, que sepáis que con eso no ligáis. Pasamos de la lista. ¿Vale? Pero si tú puedes hablar de verdad de Claro. Jane Eyre, las mujeres van a ver que tonto no eres, con lo cual te llevas un plus. Y además es una obra maravillosa que en realidad puede leer cualquiera, te vas a divertir, te va a entretener, te vas a emocionar y te va a encantar. Así que, lee Jane Eyre. Un beso, muchísimas gracias a todos, hasta pronto y nos vemos otra vez la semana que viene. Chao. Adiós.